Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que tengamos un buen día hoy. Damos gracias a Dios porque nos volvemos a juntar otra vez para abrir la palabra del Señor esta mañana. Agradecemos a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias y cómo Dios nos ha tratado durante la semana. Volvemos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, el capítulo 17. Y estamos hablando del profeta Elías, este hombre al cual Dios va a utilizar para llevar a cabo sus planes y para hablar a la nación. Y habíamos dicho en tiempo atrás que Elías iba a ser el instrumento de Dios en tiempos de dificultades espirituales del pueblo de Israel y de malos gobernantes que habían llevado al pueblo a pecar contra Dios. Y también hemos dicho que Elías, después de haber dado su profecía que no iría a llover, Dios le ordena irse al arroyo de Kerib, allí, a estar un tiempo y que iba a ser alimentado por los cuervos. Pero también Elías, como igual que cualquier ser humano en la tierra, también iba a sufrir las consecuencias de la falta de lluvia sobre la tierra e iba a sentir en carne propia que a pesar de ser el enviado de Dios, él también iría realmente a padecer las consecuencias. El arroyo se seca y los cuervos seguramente no vuelven otra vez trayéndole alimento. De allí habíamos visto también que Dios le ordena irse a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Muy bien. Esto ya era fuera de Israel. Esto ya era donde reinaba nada menos que el cruel suegro de Acab. Si Acab andaba mal, imagínense ustedes cómo sería el suegro, del cual era el papá de la esposa de Acab, que le había traído tantos problemas y tantas dificultades y le había hecho errar tanto y era una mujer malvada, la cual el propio Elías iba a llegar a temer. Pero el hecho es que Dios le ordena que se vaya ahí a Sarepta, donde estaba una viuda. Ahora mi pregunta es, ¿por qué tener que elegir una viuda? Y esta viuda, no solamente que era una persona viuda pobre, que no tenía nada, estaba en un total desamparo, y que encima ni siquiera era del pueblo de Israel. Era una viuda pagana. Lo cierto es que las viudas no la pasaban tan bien en aquellos años. Hoy tenemos muchísimas viudas nuestras, las cuales son profesionales, las cuales saben trabajar y defenderse en la vida. En aquel tiempo no. En aquel tiempo la mujer realmente le era muy difícil entrar en la cultura propia y una mujer sin esposo, la verdad que no tenía ningún destino. Pero esta viuda, que ni siquiera vivía dentro de la ciudad, porque cuando leemos la palabra de Dios y el Señor le dice que vaya a Sarepta de Sidón y que él había ordenado allí una viuda que le iba a servir. Cuando él llega, dice el versículo 10 del capítulo 17, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, es decir, la viuda vivía afuera de la ciudad, en un lugar marginado, ¿cierto? Eso habíamos visto, y esto estamos viendo, en un lugar marginado. Es decir, que su pobreza, podríamos llegar a decir, era de extrema gravedad. Ahora, ¿por qué Dios envía a alguien que le está sirviendo a un lugar así?
Usted y yo hubiéramos pensado en enviarle quizás a la casa de alguien que tenga comida, de alguien que tenga una hermosa cama y de alguien que viva bien, considerando que es el siervo de Dios y, de acuerdo a nuestra cultura y a nuestro pensamiento, darle lo mejor. Pero no es así. Dios tiene sus planes y Dios es soberano sobre todas las cosas. Y mientras yo leía este pasaje y pensaba en este pasaje pensaba y decía, Dios lo manda a la casa de una viuda en crisis. ¿Por qué esto es así? Miren ustedes la historia acá. Ahora bien, él llega a la casa de la viuda y lo ve allí en el campo recogiendo leña. Eso demuestra su pobreza. Recogiendo leña. Ahora bien, ¿qué era la idea de recoger leña? Fíjense ustedes que un poco más abajo, la viuda tiene un plan. Y ese plan va a ser descubierto por el mismo profeta. Pero el hecho es que cuando esta viuda está recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Tráeme un poco de agua en un vaso para beber. ¿Qué le hubiera dicho usted si hubiera sabido que Elías era el responsable que no haya agua? ¿Usted le hubiera traído un vaso de agua para beber? ¿O usted le hubiera dicho otra cosa? Posiblemente, si usted se hubiera dado cuenta, le hubiera dicho, no, no te traigo agua. Vos que paraste el agua del cielo, pide ahora que Dios te dé agua. Es posible que hubiéramos razonado así. Pero la Biblia lo escuchó. Fíjense ustedes que Dios, en medio de la crisis de la viuda, en medio de esta gran prueba sobre la tierra, cuando hemos comenzado a leer el pasaje, dice que Dios había preparado el corazón de la viuda. Dios había hablado a la viuda. Es decir, que Dios había hecho algo importante. Cuando Dios habla al corazón, realmente lo imposible es posible. Y aun cuando la viuda ni siquiera se daba cuenta de todo el plan de Dios en su vida y todo lo que le iba a ocurrir, sin embargo, obedece. Y esto es muy importante. A pesar de no saber por qué lo estoy haciendo, pero lo hago, es que Dios toca el corazón y Dios está tocando el corazón de la viuda acá, entonces inmediatamente ella obedece. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, dos cosas importantes. Le está pidiendo pan. Cuando la siembra escaseaba, cuando no había trigo, cuando no había comida por causa de la falta de lluvia. Él estaba allí pidiéndole estas dos cosas importantes. ¿Cómo puede alguien ir a la casa de una pobre viuda, pedirle el agua y pedirle comida? Imagínese. Yo estaba pensando esto y digo, pero, a ver, ¿cómo va a pedir eso? Y usted razonaría, ¿cómo le vas a pedir a alguien tan pobre eso? Sin embargo, los propósitos y soberanía de Dios no se discuten. Y la viuda acá va a plantear su problema al profeta. Lo importante de plantear el problema, porque cuando somos sinceros y planteamos el problema, nos podemos llevar una sorpresa. Entonces, ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Esta expresión, vive Jehová tu Dios, es que es el Dios tuyo, no es el Dios mío. Es el Dios tuyo. Sin embargo, este Dios desconocido para la viuda era el Dios que le había preparado el corazón a ella para servir al profeta. Esto es soberanía de Dios en medio de una crisis. Soberanía de Dios en medio de la crisis de la viuda. Elías era testigo de esta crisis e iba a ser partícipe de esta crisis. Pero el corazón de la viuda había estado preparado para cumplir el propósito de Dios. Y miren ustedes lo que él está diciendo a ella acá. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite
en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire usted este cuadro. No tengo nada. Esta es mi última comida antes de morir. Es decir, lo preparo y se lo voy a dar a mi hijo y a mí, y vos me vienes a pedir comida. Lo que aprendemos también de que esta señora no era solamente estado en una crisis económica, sino que también tenía un hijo del cual era responsable. La historia bíblica no nos dice qué edad tenía el hijo. Si hubiese sido un muchacho más crecido, quizás hubiera estado trabajando con su mamá. A lo mejor, yo me imagino una señora viuda ya grande. Eso está en mi mente. Pero no dice cuántos años tenía tampoco la viuda. Posiblemente haya sido una viuda joven y su hijo haya sido un pequeño nene, un bebé. No sabemos todavía. O puedo llegar mi mente a pensar que a lo mejor su propio hijo tenía alguna enfermedad, por lo que va a ocurrir más adelante. Tampoco lo dice la Biblia. Lo cierto es que la Biblia nos muestra la crisis que tenía la viuda. Mi última comida y me muero. ¿Cómo Dios puede mandar a alguien a una casa que está en crisis? Una persona tan pobre como es la viuda. ¿Usted se puede preguntar esto? Yo me lo pregunto. Pero a la gracia de Dios, cuando sigo leyendo el pasaje y la historia de esta viuda, Dios me sorprende. Siempre Dios nos sorprende. Siempre Dios busca el lugar para mostrar su soberanía y mostrar lo poderoso que es. Mire un poquito más adelante. Elías le dijo, no tengas temor. Primera cosa, no tengas temor. Y es importante esto. ¿Qué vio el profeta? Vio una viuda atemorizada en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Muchas personas tienen temor ese tiempo. En el sermón pasado les dije que viene una crisis de los sentimientos, una crisis psicológica. Esta es la próxima crisis. ¿Se acuerda que yo le hablé de eso? El temor. El temor al perder el trabajo en medio de una crisis, el temor a las enfermedades. Este es el tiempo del temor que cualquiera de nosotros puede entrar en esta pandemia y ser un miembro más de la pandemia. Un enfermo más de la pandemia. Entonces hay temor. Hay temor. La gente está temorosa. Y quizás usted está temeroso. Tenemos informaciones de diferentes lados. Algunas son terroríficas. Lo cierto es que el temor se apodera. Y la viuda estaba en medio de su crisis con temor, pero llega el profeta y le dice, no tenga temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña tortilla cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Mire usted, otra de las cosas que no entiendo de Elías. Primero yo. Sin embargo, todo el pasaje me está enseñando que en Elías está la presencia de Dios. En Elías es el milagro de Dios. Y en alguna medida, en medio de la crisis, Elías es el representante de Dios. Por lo tanto, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadido. ¿La viuda no sabía este versículo? No, por supuesto que no. ¿Usted sabe este versículo? A lo mejor no lo sepa, pero se lo cuento ahora. Este versículo que acabo de citar del Nuevo Testamento, cuando habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, los milagros ocurren. Y en medio de una crisis, dentro de lo que está pasando, Dios va a hacer un milagro en esta casa. ¿Puede Dios hacer un milagro en tu casa? Miren ustedes lo que hace ella. Realmente, ella va a hacer y le va a entregar al profeta, diríamos, lo que no tiene. El último aceite y la última comida. Se lo va a entregar al profeta. Siempre las viudas han sido destacadas. Recuerdo al tiempo en que el Señor Jesucristo comparó a un hombre con mucha plata
con una viuda, aquella viuda que dio lo único que tenía, una moneda, y el otro que daba de lo que le sobraba. La pregunta del Señor era, ¿quién dio más? Por supuesto que dio la viuda. Aunque sea un centavo, era todo lo que tenía. Cuando le damos a Dios lo que tenemos, Dios nos va a sorprender en medio de nuestra crisis. Mire usted lo que les dice el profeta acá, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir que en medio de la crisis, en medio de echarse a morir, Dios hace un milagro. Mi querido amigo, Dios es así. Él hace milagros cuando parece que todo ya se terminó, cuando parece que es nuestro final. Allí Dios siempre envía a alguien a decirnos, te tengo una noticia. Entrégale todo a Dios, que Dios va a hacer el milagro. Una sorpresa para la viuda. Hizo conforme el profeta le dijo. ¿Y qué hizo Dios? El milagro. No escaseó mientras el profeta estuvo con ella. Abundancia de harina, abundancia de aceite, porque Dios hace el milagro en medio de la crisis. Querido amigo, no sé cuál es tu crisis. Quizás tu falta de confianza, quizás tu falta de trabajo, quizás estés pasando por una serie de dificultades económicas, el temor de esta enfermedad que nos rodea, quizás el dolor y el sufrimiento de alguien que has perdido. Dios también puede hacer un milagro en tu corazón, Dios también puede hacer un milagro en tu casa, y Dios también puede hacer un milagro en tu vida. Lo más importante es llegar a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Cuando buscamos al reino de Dios y su justicia, la mano de Dios obra en milagro, transformando nuestro corazón, poniendo paz en nosotros, trayéndonos tranquilidad, para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de tu crisis. En medio de tu crisis, Dios te dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Así que, mi querido amigo y hermano, si estás pasando y tienes tu crisis en medio de esta pandemia que estamos viviendo, recuerda, Dios quiere hacer el milagro. Y Dios lo quiere hacer en tu corazón, en tu casa y en tu vida. Solo tienes que escuchar a Dios y obedecer la palabra de Dios como lo hizo la viuda. La viuda obedeció cada palabra que salía de la boca del profeta. Y Dios obró en abundancia. ¿Lo hará Dios contigo? Espero que sí. Si estás dispuesto a ver un milagro de Dios, comienza primeramente a dejar que Dios hable a tu corazón como lo hizo la viuda. Y después empieza a creerle que Dios lo puede hacer. Y Él va a hacer cosas que tus ojos y tu corazón nunca han visto. Dios transformará no solamente tu vida, sino transformará todo tu entorno, porque todo el entorno de la casa de la viuda fue transformada en bendición. Los milagros de Dios nunca se terminan. A pesar de lo que estemos pasando nosotros, nunca se terminan. Siempre Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. ¿Permitirás que yo lo haga? Entonces, dile a Dios así, Señor, yo te doy gracias porque sé que tú quieres hacer un milagro en mi vida. Oh Padre Celestial, te abro mi corazón. El primer milagro, Señor, que quieres hacer conmigo es que yo tenga a Cristo en el corazón. Te abro mi corazón. Permito que Cristo entre a vivir a mi corazón, perdone todos mis pecados y haya abundancia de vida nueva y haya abundancia, Padre Celestial, de la palabra tuya en mi vida. Transforma mi vida, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, y permite que Jesucristo sea el Señor en mi vida, para que tenga abundante bendición para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Mi estimado amigo, que Dios te bendiga
Y mi querido hermano, si estás pasando por una crisis, recuerda que tu Señor está esperando que tu corazón sea realmente transformado y cambiado para que el Señor gobierne toda tu vida en medio de esta crisis. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides mandarnos tus motivos de oración, que estaremos orando por ti. Que el Señor te bendiga.